Los cielos y la tierra son conmovidos, parte número 2. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para el Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos, desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy quisiera hablar bajo el título El Monte de Dios y también los cuernos de Moisés. Quizá usted no había escuchado hablar esto sobre los cuernos de Moisés, pero usted entenderá una vez que hayamos finalizado con este sermón. Hebreos capítulo 12, verso 25 dice: mirad que no desechéis al que habla. De ahí la importancia de poner atención a las palabras. Recuerdo ahora que uno de los problemas graves de Saúl fue que no puso atención a las palabras y él solamente cumplió parte de lo que se le había dicho y no todo. De ahí que poner atención es muy importante, y especialmente cuando el que habla ha conmovido una vez la tierra y ha prometido conmover también los cielos. ¿Sí? Mirad que no desechéis al que habla, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Este monte se podía palpar y no se podía palpar. ¿Sí? Se podía palpar porque era físico, porque estaba ahí, porque era material, pero no se podía palpar porque aquel que se acercaba moría. Aquel que se acercaba era apedreado, aquel que se acercaba era atravesado con una lanza. Entonces no era un monte en el cual alguien se pudiera acercar, no específicamente en este momento de la historia donde la tierra estaba siendo conmovida. Les diré que la ubicación exacta del monte Sinaí es desconocida. Se sabe que Helena, la madre del emperador romano Constantino, ubicó, según ella, el monte Sinaí. Pero si es cierta, los teólogos no están puestos de acuerdo y creen que el monte Sinaí es solamente un monte en la cordillera de Oreb, o sea, una cadena de montes que se llama Oreb, el monte de Dios, término general. Ahí se encuentra el Sinaí. También, dato curioso está en el hecho de que Sinaí proviene de Dios Luna o desierto de Sin. Una de las dos cosas o las dos cosas. En el desierto de Sin significa eso Sinaí, o también significa el Dios Luna. Hebreos capítulo 12, verso 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Pero no se podía palpar. ¿Y por qué no se podía palpar? Dice: y que ardía en fuego. Claro, no se podía palpar porque este monte ardía en fuego. O la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Había una tempestad terrible en ese monte. Había tinieblas, había oscuridad. Había fuego, de tal manera que nadie se podía acercar a ese monte. Estamos hablando precisamente de cuando la tierra fue conmovida una vez. ¿Y cómo fue conmovida? Porque el monte se sacudía, el monte temblaba, había truenos, había relámpagos, había fuego, había oscuridad, había tempestad. Dice el verso 19 del capítulo 12 de Hebreos: porque no sabéis, dice, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron, suplicaron que no se les hablase más. Cuando el pueblo escuchaba aquella voz, ellos tuvieron miedo, estaban espantados, y entonces le rogaron a Moisés que esa voz no nos hable más. Porque no era una voz de amor o de consuelo, sino era una voz que conmovía la tierra y que conmovía lo más interno del hombre también. No solamente el pueblo estaba atemorizado, sino que también Moisés. Bueno, sigamos leyendo. El verso 20 del capítulo 12 de Hebreos dice: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. O sea, no solamente ellos estaban espantados, llenos de miedo, atemorizados, sino que cada una de las ordenanzas que ellos escuchaban no la podían soportar. ¿Sí? Ellos sentían que era imposible, que no podían llevar ese peso.
De tal manera que ellos ya no querían escuchar aquello, dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba y rogaban que no nos diga nada más. Sí, otra vez, verso 19 dice, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. O sea, tan tremendo era esto que la nación no podía asimilar ni podía entender. Estaban en shock, estaban espantados, atemorizados, llenos de miedo porque había trueno, relámpagos, fuego, oscuridad, tempestad. Y aquella voz hablaba como un trueno. Y cualquiera que se acercase al monte moría, tenía que ser apedreado. Había juicio, había conmoción de la tierra. Y ellos no podían soportar lo que se les estaba ordenando. A tal manera que rogaban que no se les hablase más. Y no solamente ellos, sino que dice Hebreos 12:21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés estaba aterrorizado de lo que sucedía ahí y temblaba, ¿sí? Este gran líder, este gran hombre, una persona acostumbrada a liderar, educado en Egipto como un príncipe, y ahí estaba temblando y espantado. ¿Por qué? Porque la tierra estaba siendo conmovida. ¿Qué sucedía ahí? Algunos teólogos creen haber ubicado el Sinaí más cerca de Israel en un monte volcánico en Arabia Saudita llamado Al-Bad. Entonces lo que ellos dicen es que Moisés estaba al pie de un monte que estaba en erupción. Imagínense, Moisés sube y lo que había era una voz que hablaba como truenos, pero Moisés entendía lo que aquella voz tronante le decía. Sin embargo, el pueblo, al ver aquel fuego, al ver aquellos relámpagos y aquella tempestad, estaban atemorizados y decían que no se nos diga más porque no soportamos lo que se nos ordena. Sin embargo, tenían que aceptarlo porque había sido un pacto. Y en ese momento Jehová había decidido cuál era el pacto. Por supuesto, esto era diferente al pacto que Dios hizo con Abraham, porque en el pacto de Abraham Dios dice, yo te voy a dar, yo te voy a engrandecer, yo te voy a bendecir. ¿Y qué me tienes que dar tú a mí, Abraham? Nada. Esto yo lo he decidido. Pero aquí en este pacto, Dios dice, tienes que hacer así. Porque si no haces así, te cae esta maldición, y esta maldición, y esta maldición, y esta maldición, y el pueblo no podía soportar lo que se les ordenaba. Éxodo capítulo 19, verso 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Mira, amado, yo al principio creía que los israelitas estaban tocando esos cuernos, ¿no? Esa bocina, porque estaban felices, pero no, aquí lo que había era un ruido terrible, fuerte, espantoso, y que cada vez se hacía más y más fuerte. Lo que ellos oían era algo estruendoso. Era una mezcla de fuego, de relámpago, de tempestad, de oscuridad y de bocina que aumentaba y aumentaba. O sea, era algo que era como quien dice uno, ponerse loco, de miedo, de espantado, de aterrorizado. Y con razón Moisés estaba espantado y temblando, y el pueblo también estaba espantado y temblando, y rogando que no se les hablase más. Dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense lo que estaba sucediendo ahí. Estamos hablando aquí de la entrega de la ley. Estamos hablando aquí de la tierra siendo conmovida. Éxodo capítulo 19, verso 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, estaba temblando la tierra. Imagínese usted un volcán en erupción. Había fuego, había relámpagos, había truenos, había nube.
y había estremecimiento de la tierra, y el pueblo estaba al pie del monte, llenos de miedo y de temor, y Moisés subía. Y a Moisés se le hablaba en voz de trueno, pero Moisés entendía lo que se le decía en ese momento. Y entonces el pueblo dice que no se nos hable más porque no soportamos lo que se nos está ordenando. Pero no había otra opción. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19, el sonido de la bocina, o sea, del cuerno, del shofar, el sonido de la bocina, era un sonido como de bocina, iba a aumento, iba sonando más, el ruido era más y más y más fuerte, dice, iba a aumento en extremo, o sea que era insoportable, el ruido era tan fuerte que no se podía prácticamente soportar. Moisés hablaba, dice, y Dios le respondía con voz tronante. O sea que Moisés casi que interpretaba los truenos que escuchaba en esa escena volcánica, en esa escena de fuego, en esa escena de tempestad, en esa escena de temblor, prácticamente casi un terremoto. Había un ruido en extremo fuerte, y había fuego y había oscuridad. Verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, ya no sabía si me voy para atrás o para adelante, si salgo corriendo o no, porque si corro me muero, y si no corro me muero. Entonces sencillamente quédense ahí quietos, no se muevan, no se acerquen al monte, porque el pueblo temblaba y estaba espantado. Y de igual manera estaba Moisés, la tierra se estremecía, la tierra estaba siendo conmovida en ese momento. Éxodo capítulo 20, verso 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ellos sentían que en algún momento la voz iba dirigida a ellos, iban a morir, ya estaban muertos de miedo. Pero preferían que vaya Moisés, habla tú, pero que la voz no hable con nosotros, porque si no morimos, ya no aguantamos, ya no soportamos, ya no podemos. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque la tierra estaba siendo conmovida, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que amonesta desde los cielos. 2 Corintios capítulo 3 verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, estamos hablando aquí del ministerio de muerte que se grabó en las tablas de piedra, tuvo una gloria, sí, porque había un volcán, porque había un monte encendido que tenía humo, que se estremecía, que temblaba, que habían truenos, que había fuego. Esa fue una gloria. Y el apóstol Pablo dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron. No es que no quisieron, es que no pudieron, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Escuche, porque aquí viene esta parte importante sobre los cuernos de Moisés. No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de, escuche por qué causa. Nuestra versión de la Biblia, se puso nuestra versión de la Biblia a causa de la gloria de su rostro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, a causa de la gloria de su rostro. Recuerde que aquel ministerio tenía una gloria, pero era una gloria diferente, era fuego, era juicio, era condenación, era ministerio de muerte. Y la gloria del rostro de Moisés también tenía algo diferente, y ya lo vamos a ver. Aquí entonces hablamos de algo interesante. Dice en Éxodo 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, sigue diciendo, no sabía Moisés que, escuche,
¿No sabía Moisés que de la piel de su rostro habían brotado cuernos? ¿No sabía Moisés que de la piel de su rostro habían brotado cuernos? ¿Sí? Nuestra versión no dice habían brotado cuernos. Lo tradujeron, la piel de su rostro resplandecía. Pero si nos vamos a los originales, resplandecía no era la palabra correcta. Lo que los originales dicen es que de la piel del rostro de Moisés habían brotado cuernos. Recordemos que el cuerno es símbolo de poder. En aquellas culturas el cuerno era símbolo de poder. Y yo me pregunto hoy, ¿qué significaban los cuernos de Moisés? ¿Sí? Yo sé que sí me cree, pero si no, vayas a Google y ponga ahí los cuernos de Moisés y va a ver ahí algo que se hizo, el retrato de este pasaje bíblico. ¿Verdad? Entonces, habían brotado cuernos. El hebreo que se usa aquí es karán, es la palabra hebrea que se utiliza aquí, que significa brotar los cuernos, empujar o cornear. ¿Sí? O sea que estos cuernos que le salieron de la piel del rostro de Moisés, usted podría decir, ¿sería acaso los dos arbolitos, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida representando al Cristo? O quizá estos dos cuernos representaban la ley y la gracia. O quizás estos dos cuernos representaban a los hijos de Dios y la simiente del mal. Sí, eran cuernos que tenían un simbolismo, pero lo que sí es verdad es que lo que significa acá cuernos es empujar o cornear. El pueblo de Israel estaba siendo empujado, el pueblo de Israel estaba siendo corneado. Y este simbolismo lo representa Moisés cuando baja del monte y ellos no podían fijar la mirada en él porque de su piel habían brotado cuernos y ya estaban demasiado espantados y asustados con aquella voz y con los mandamientos que se les daba como para de feria ver a Moisés con cuernos. Éxodo capítulo 34 verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí, de la piel de su rostro brotaron cuernos. ¿Sí? Nuestra versión dice, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Sí, no era el resplandor. Ellos tuvieron miedo porque al ver los cuernos estaban todavía más espantados porque no entendían el simbolismo de aquellos cuernos. ¿Sí? Simbolizaban poder, posiblemente, simbolizaban autoridad, posiblemente, simbolizaban la ley y la gracia, posiblemente, la simiente del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, pero tenía cuernos. Eso fue el ministerio de la muerte y ellos no podían fijar su mirada a Moisés a causa de lo que estaba sucediendo en ese momento. La tierra estaba siendo conmovida, el pueblo de Israel estaba siendo conmovido. Éxodo capítulo 20, verso 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, porque tenían miedo, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. 2 Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si nos vamos al antiguo pacto, ¿qué hay? Hay condenación y juicio. Pero si nos vamos al pacto eterno, ahí encontramos justificación. Y encontramos de que aquello tuvo una gloria terrenal. Sí, claro, porque era impresionante ver cómo había fuego, cómo había oscuridad, truenos, relámpagos, cómo temblaba la tierra. Pero la gloria de este nuevo pacto dice, porque si lo que perece, verso 11, 2 Corintios 3, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? El ministerio de la justificación, donde hemos sido presentados justos, limpios, completos, bendecidos delante del Padre. Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo,
aún una vez y conmoveré. Conmoveré viene del griego saleo, que significa sacudir. Aún una vez más y sacudiré. Significa también hacer temblar. Aún una vez más y haré temblar. También significa destruir. Aún una vez más y haré destruir. Ahora, no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 27 dice, y esta frase aún una vez, sigue diciendo el pasaje, y esta frase aún una vez indica, escuche, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Sí? Habla aquí de la remoción de las cosas hechas. Cuando habla aquí, entonces, sobre la conmoción de la tierra, y ahora no solamente de la tierra, sino también de los cielos, sigue diciendo en Hebreos, esto quiere decir la remoción de las cosas movibles, o las cosas que se mueven, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Remover viene de metais, que significa transponer o transferir. Habría una remoción de las cosas movibles, que aquí se le llama cielos y tierra. Los cielos y la tierra, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí precisamente está hablando de lo que dice en Hebreos 10:9 y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Aquí estaba hablando del sistema judaico, de las cosas que eran movibles. Todo aquello era movible, se refiere a la tienda de campaña, al tabernáculo, a todo aquello que era un sistema de símbolos establecidos hasta el tiempo de remover, de reformar, de transformar y de cambiar todas las cosas. Es por esto que el apóstol Pablo dice, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros quienes hemos alcanzado el fin del mundo, o la consumación de los siglos. El mundo de aquel entonces tenía que terminar, lo primero tendría que ser quitado, aquello que era movible tenía que ser removido para que entonces lo espiritual, lo que es eterno y lo que es posicional fuera establecido. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Qué hermoso! El escritor a los Hebreos dice, nosotros ya hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. ¿Por qué? Porque aquel reino, porque aquel sistema de cosas que había ahí operando, que eran movibles, que fueron dadas temporalmente, tenían que ser conmovidas, tenían que ser quitadas. Dios había dicho, ahora voy entonces a conmover no solamente la tierra como sucedió en aquel entonces, sino que también conmoveré los cielos. Todo lo que tenía que ver con las autoridades políticas, religiosas, todo este mundo y sistema de cosas, de obras y de sacrificios tenía que cambiar, quitarlo primero para establecer lo último. Y por eso sigue diciendo entonces en Hebreos que nosotros quienes hemos recibido un reino inconmovible, que ya no se mueve, porque aquel reino sí se movió, sino que ahora este reino inconmovible dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.